Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con ustedes un día más en Para que el mundo crea. La bienvenida a aquellos de ustedes que por primera vez sintonizan Para que el mundo crea, y un abrazo, el abrazo de siempre a los que regularmente nos acompañan. Hoy vamos a iniciar otra de nuestras series, una de estas series de 2 programas en el tema de qué nos salva el Señor. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en este día. Así es que contentos porque Dios nos concede la oportunidad de mirar su palabra. Hoy vamos a estar mirando algunos versículos que hablan sobre ese tema, de qué nos salva Dios, de qué nos salva el Señor. No sé si la palabra salvación está siendo usada o interpretada de forma correcta. La realidad es que hablamos de salvación para referirnos a diversas cosas. Pero ¿de qué está hablando el Señor cuando dice que Él nos salva? Amo ese versículo que lo vamos a utilizar en el día de hoy y también lo vamos a utilizar en el día de mañana. ¿Sí? Está en Lucas. Ese es un versículo que yo disfruto tanto. Está en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y es el versículo número 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación supone una experiencia de perderse. Y para que se pierda, tiene que haber un destino y tiene que haber una ruta. Cuando nosotros hablamos de perderse, de lo que estamos hablando es de desviarse, de perder el rumbo, de perder el norte, por decirlo de alguna manera. Que debíamos llegar a cierto destino, y lo que estamos descubriendo es que lo que ha establecido nuestro Señor Jesucristo, lo que establece la palabra de Dios, es que el refrán de que todos los caminos conducen a Roma está seriamente equivocado. La gente llega a creer que todos los caminos conducen a Dios y que no importa cómo se viva, de alguna forma o manera, vamos a llegar al Señor, vamos a llegar a Dios. Eso no es lo que las Escrituras establecen. Eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo ha establecido. Hay serio problema con este asunto de decir yo amo a Jesús, yo aprecio mucho lo que Él hizo, yo admiro sus enseñanzas, pero a la hora de ser confrontados directamente con la enseñanza de Jesucristo, entonces nos atrevemos a decir, con eso no estoy de acuerdo. O estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo Jesús, pero con ese detalle no estoy de acuerdo. Pues sucede que no podemos decir que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es perfecto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el enviado del Padre y que vino a darnos el mensaje de Dios, y luego decir que no estamos de acuerdo con Él, que no estamos de acuerdo con lo que Él estableció
y con lo que Él dijo. La cosa no funciona así. Si nosotros decimos que Él es Dios, entonces tenemos que estar sujetos y sometidos a la autoridad de aquel de quien estamos diciendo que es Dios, de quien estamos diciendo que es Señor. Jesucristo utiliza una frase en una de sus conversaciones con los discípulos que me parece muy reveladora al analizar esta situación. Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué dicen que soy el Señor, pero no obedecen? No hacen aquello que yo les mando a hacer. ¿Por qué la expresión de Jesucristo tiene tanto sentido y tanta relevancia al hablar de la salvación? Pues porque Jesús es el único que vino del cielo y por lo tanto el único que sabe el camino al cielo. Jesús es quien interpreta para nosotros el corazón del Padre, el corazón de Dios. Él nos interpreta la mente de Dios. Nadie conoce la mente de Dios. Nadie conoce plenamente a Dios. Jesucristo sí, y Él lo ha dado a conocer. Bien, vamos a pasar al púlpito para escuchar la primera parte de este sermón. Pero antes de hacerlo, yo quiero recordarles que estará disponible para usted nuestro número telefónico y usted podrá comunicarse con nosotros. El número es el 305-228-9697. Mientras escucha la palabra, si quiere la oración, simplemente llame. Alguien le atenderá, tomará nota, me pasará su petición y oraremos por usted. 305-228-9697. Vamos al púlpito. ¿Qué significa o de qué cosa nos salva Dios? Nosotros hablamos de que Dios nos ha salvado y más de una persona tiene que preguntarse ocasionalmente ¿de qué? ¿De qué nos salva el Señor? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que eso implica? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que somos salvos, que el Señor nos ha salvado? Y tenemos que explicar eso. Es importante decir eso, porque ocasionalmente nos queremos quedar en aquellos aspectos del ministerio, de la predicación, de la palabra, de la enseñanza, que me gustan, que me gustan mucho. Y cosas que tienen una tónica fuerte, en ocasiones negativas, no las quiero tocar. Mire ese versículo de Jeremías, el capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová, me dijo el Señor, me dijo Dios, no digas, soy niño. El tema es que a Jeremías le parecía que él era inmaduro para hacer algo tan grande como lo que Dios le estaba encomendando. Y no es extraño que un creyente se sienta así ocasionalmente. No es raro que cualquier persona se sienta así. No digas, soy niño o soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. A todo. La traducción de esa frase, a todo lo que te envíe irás tú, pudo ser diferente. Podría traducirse también, a todo el que te envíe irás tú. A todo el que te envíe. No solo a todo lugar. La idea es a toda tarea, a toda función, a toda misión, a lo que te envíe, a donde te envíe, a quien te envíe, irás tú. Dios le está diciendo a Jeremías, no tienes opciones. Tú eres siervo. Tú eres escogido. Tú vas a hacer lo que yo te mando. Claro que nosotros protestamos ocasionalmente como si Dios no estuviese enterado.
Es como si Jeremías hubiese pensado: Dios no sabe mi edad. Quiero recordarle que yo soy muy joven. Dios no sabe que yo no soy tan inteligente. Dios no sabe que no soy tan consagrado. Dios no sabe que no soy tan espiritual. Dios sabe perfectamente y conoce nuestros defectos. Alguien que diga amén. Él conoce todas nuestras deficiencias. No digas, dice el Señor, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y eso de dirás todo lo que te mande está diciendo: y vas a predicar mi palabra en su totalidad. No solo lo que te gusta y lo que te agrada o lo que resulta simpático. Voy a hablar la parte del evangelio que a todo el mundo le gusta. Solo voy a predicar de que el Señor nos ama. No voy a decir nada más. Pero eso es sumamente peligroso. ¿Es cierto? Eso es peligroso. No hablar de cosas que están allí en el evangelio es peligroso. Esta semana, en una de esas trayectos, llegamos finalmente a Laredo. Yo nunca había estado en Laredo. Fuimos de ciudad en ciudad por toda la frontera. En ocasiones ministrando a los pastores del lado de México, en otros a los pastores del lado de Estados Unidos. Cada una de esas ciudades tiene dos ciudades, una para un lado y la otra para el lado de acá. Comenzamos por Brownsville, que es la del lado de Estados Unidos, y del otro lado está Matamoros. La próxima ciudad es McAllen, y la ciudad que está del lado de allá es Reynosa. Y continuamos. Fuimos a Laredo del lado de Estados Unidos, Nuevo Laredo del lado de México. Y pasamos a Eagle Pass del lado de Estados Unidos, y del otro lado, se me olvidó cómo se llama esa ciudad. ¿Cómo se llama? Las Piedras Negras del lado de México. La experiencia fue hermosa. ¿Cuándo llegamos a Laredo? O cuando íbamos llegando. Yo pensé, nunca he estado en Laredo, así que este es uno de esos lugares donde no voy a tener a nadie a quien saludar. No voy a conocer a ninguna de las personas que están allí. Serán todos nuevos conocidos. Bueno, fuimos a la reunión de pastores. Ahí había alguna gente testificando lo que Dios estaba haciendo con ellos a través de la Biblia del Pescador. Así que, aunque no me conocían a mí, conocían la Biblia del Pescador. Y algunos la tenían, y algunos me hicieron comentarios como: la estoy utilizando. A uno de los pastores que estaba allí, su papá, que es ministro, le estaba escribiendo: saluda al doctor Pavón, dile que yo utilizo su Biblia para predicar. Pasaron cosas muy lindas, fue muy ameno. Los pastores me dijeron: aquí en la ciudad hay un pastor que tiene la iglesia más grande. Es una iglesia llamada Misericordia. Es enorme, 3.500 miembros. Sienta el templo, pero tienen 2 cultos. 3.500 personas, un templo hermoso, 2 niveles, precioso. Dani ha estado por allá en alguna ocasión predicando. Yo no sabía de la existencia de esa iglesia. Nada, me dijeron los pastores: el pastor de esa iglesia es un médico, es puertorriqueño, pero no viene a estas reuniones. Y sería bueno hablar con él para ver si apoya los eventos que vamos a tener. Me sembraron preocupaciones y finalmente fui al lugar. Pero mire las cosas que Dios hace. Llegamos allí, saludamos al pastor. El pastor estaba sentado detrás de su escritorio y comenzó a decir cosas que no ayudaban a la comunicación. Me dijo: yo soy puertorriqueño, pero lo más que me incomoda o me preocupa es cuando viene por ahí un puertorriqueño, porque algunos han hecho cositas que no me gustan y han dejado mal testimonio aquí en la ciudad. Ok,
Entonces yo, de la mejor forma que pude, le dije, bueno, parece que no todos se han portado mal porque a usted le ha ido muy bien. Parece que usted ha hecho un lindo trabajo aquí en la ciudad. Bueno, yo no estoy diciendo que todos sean. Continuamos hablando y yo dije, yo no le voy a presentar a este señor un proyecto después de esta introducción. Yo voy a mantenerme lejos de mi proyecto, ni lo voy a mencionar. Total, la conversación avanzó y yo le pregunté de qué parte de Puerto Rico es usted. Y me dijo, de tal pueblo. Y le dije, eso no está muy lejos de mi pueblo, así que somos casi vecinos. Y le pregunté, ¿dónde se convirtió? Y me dijo, bueno, yo como soy de Lares, cuando a los 18 años entré a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, el recinto de Arecibo. Yo fui pastor en Arecibo por 20 años. Y le dije, qué interesante, en Arecibo. Me dijo, sí, en Arecibo, allí en la universidad, había un grupo de cristianos que para mí era gente loca, que en el lobby, en la entrada de la universidad, en la entrada del edificio, celebraban cultos. Y estas muchachitas se paraban encima de las bancas esas de cemento a cantar. Y luego los muchachos se paraban a predicar allí con estruendos. Y a mí no me interesaba, pero yo tenía una noviecita. Y ella levantó la mano y creyó en uno de esos cultos. Y entonces yo iba a quedar relegado, porque ahora ella no me iba a aceptar. Y uno de los jóvenes allí, llamado Jorge, le decían Gogi, se acercó, me predicó y yo me convertí. Gogi, el Jorge, era un buen amigo de Estrellita y mío. Así que yo sonreí. Continuó hablando y dijo, y ellos me llevaron a una iglesita que apenas comenzaba, hacía 1 año o 2. Había un muchachito flaquito allí que era el pastor. Y ahí me congregué por más de 1 año. Y él fue mi primer pastor. Y le dije, sí. ¿Y cómo se llamaba él? Entonces dijo, era un tal, creo que era Luis Ángel. Me miró, Luis Ángel Díaz Pavón. Usted fue mi primer pastor. Con usted yo me convertí. Y dije, sí, la loquita de la banca era mi esposa y el gritón era yo. ¿Cómo a alguien se le ocurre que una niña a los 12 años debe acompañarse con un arma de fuego, con un revólver o con una pistola, lo que haya sido? Creo que era una pistola. ¿Cómo sucede algo como eso? ¿Cómo se permite algo como eso? ¿Acaso no sabía papá o no sabía quien la supervisaba que una criaturita de 12 años no tiene la madurez, ni la experiencia, ni la capacidad para manejar algo así? Alguien tenía que decirle a papá, no dejes la pistola al alcance de los niños. Alguien tenía que decirle, ponle un seguro. Amén. Sí, alguien tenía que decirle, guarda las balas en otro lugar. No guardes juntas y no la tengas cargada, para que no sucediera algo como esto. Pero tal vez a alguien se le ocurrió que no era tan importante hablar de esos temas, que no era tan importante tratar el tema de la pistola ante los hijos. A alguien se le ocurrió en el día de ayer, a las 2:35 de la madrugada, alguien no cambió la vía y 2 trenes se encontraron ahí en las Carolinas de frente, y uno de ellos estaba cargado de diésel, de petróleo. Cuando yo venía esta mañana hacia el templo, al culto temprano, ya 2 personas habían muerto, más de 70 estaban en el hospital, lastimados.
Alguien cometió un error. A alguien no se le ocurrió pensar en la importancia de asegurarse de que la vía fuese movida de forma correcta al tiempo correcto. No tuvo el cuidado. Se llama negligencia. ¿Sí? Hace ¿cuántas semanas? Estábamos todos escuchando de lo que sucedió. Alguien que estaba distraído, entretenido, no sé si se estaba comiendo un Milky Way, apretó el botón equivocado y de repente en todo Hawái sonó la alarma. La alarma de que había un ataque nuclear. Misiles venían hacia Hawái, no venía nada. Pero esa gente tiene el contexto de Pearl Harbor todavía en la cabeza, cuando menos vieron la película. Esa gente sabe que es verdad que hay ataques y que pueden hacer barbaridad. ¿Cómo alguien tiene delante de sí un botón tan importante como ese y comete el error? Ups. No me di cuenta. Ay, por favor, no me juzguen, fue involuntariamente. Pues pudo haber muerto mucha gente. Sembró el pánico, el terror en toda la comunidad. La niña a quien le alcanzó la bala no murió esta semana. Cuando menos no había muerto ayer. Pero lo cierto es que la bala le alcanzó el cráneo. Pudo haber muerto. ¿No es cierto? No pareció cosa importante lo que estaba haciendo este señor de madrugada, o estaba medio dormido y debió empujar y tal vez aló la barra, pero lo cierto es que dos trenes se enfrentaron y uno de ellos a exceso de velocidad. Tiempo atrás hubo otro accidente en un lugar donde el tren debía ir a 55 millas velocidad máxima, pero iba a 110 millas por hora. Y entonces resulta que fue a tomar una curva y se descarriló, porque iba al doble de la velocidad permitida en ese lugar. Y usted va en la autopista. No tiene que medirle la velocidad al otro, porque si dice allí 70 millas por hora y yo voy a 70 millas, el que pasó por el lado mío a toda velocidad no está respetando la regla. Y para él podría ser cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Mi esposa, mis hijos y yo veníamos por la 95. Hoy yo estoy trágico, ¿verdad? Veníamos por la 95. Y vi una columna de humo. No era humo, era polvo. Era polvo. Y cuando miré bien, un camión traía bajo su parachoques, bajo su bumper, una camioneta Discovery. La traía, la convirtió en una paleta de esas. Y venía arrancando la tierra, tirando el polvo hacia arriba. Y cuando bajé para ver cómo podíamos ayudar, la sangre corría y se oían las voces dentro de la camioneta. A alguien se le ocurrió que ir a exceso de velocidad no era tan malo. A alguien se le ocurrió que hacer una maniobra alocada en la carretera no era tan peligroso. Pero varias personas perdieron las vidas y otros no volverán a ser igual. Alguna parte de su cuerpo no va a funcionar bien, porque a alguien le pareció que eso no era tan importante, que cuidarse de eso no era tan significativo. ¿Qué pasa cuando las consecuencias son de eternidad? Te voy a preguntar otra vez. ¿Qué sucede cuando lo que estamos hablando no es simplemente de tener miedo o de que caiga una bomba o de que un tren se descarrile? ¿Qué pasa cuando de lo que estamos hablando es de eternidad? ¿Qué pasa cuando obviar cierto tema puede provocar que alguna persona pase a la eternidad sin Cristo?
La verdad tiene que ser proclamada en su totalidad. Cuando evangelizamos, el evangelio tiene que ser completo. Es decir, no se puede predicar el evangelio sin tener la Biblia en la mano. Bueno, más que en la mano, en el corazón, más que en el corazón, en la boca. Es necesario que la palabra de Dios fluya por nuestros labios. Y si lo que fluye no es el evangelio completo, porque a alguien no le gusta, al recortarlo, estamos condenando un poco de gente. Cuando hacemos discipulado, tenemos que hacerlo con la Biblia en la mano. Porque si no discipulamos con la Biblia en la mano, estamos formando gente en nuestros criterios. Estamos formando gente en nuestra opinión. La gente no necesita aprender qué cree mi santa religión. La gente no necesita aprender qué es lo que cree el pastor. Esta iglesia tiene que ser educada en qué enseña la palabra de Dios. No importa lo que dice la gente. Cuando hablamos de consejería, tenemos que hacerlo con la Biblia en la mano. Si nuestra consejería no se da con la Biblia en la mano, entonces nosotros estamos confundiendo gente. ¿Cuántas veces llega gente a usted y llegan a mí, a mi oficina y a la suya y a su casa y se sientan a hablar de ellos, a hablar de sus problemas? ¿Qué usted cree que está haciendo esa persona? ¿Usted cree que es que está chismeando de sí mismo? No. Si yo quiero chismear, no hablo de mí. Si yo quiero chismear, yo hablo de evangelio. Nadie que va a chismear habla de sí mismo. Se critica a otro. Es más divertido. Pues eso piensan ellos. La persona llega y comienza a decirle a usted los problemas que tiene. Comienza a contarle a usted las dificultades, los pensamientos, los sentimientos que tiene. ¿Sabe por qué lo está haciendo? Lo está haciendo porque anda buscando una palabra de Dios. Y usted es lo más parecido a Dios que él conoce. Usted es lo más parecido a Dios que ella conoce. Entonces llega allí para contarle, pensando que usted, representante de Dios en la tierra, le dirá lo que opina Dios. Las vidas no cambian por lo que opina el pastor. Las vidas no cambian por lo que opinan los cristianos. La gente cambia por lo que dice Dios, por lo que establece Dios. Esa persona se acerca a usted no para que usted le afirme en su chisme. Esa persona se acerca a usted para ver si usted lo reorienta y le ayuda. Y si esa persona no tenía esa intención, sepa usted que Dios sí. Y cuando Dios permitió que esa persona llegara a usted con quejas y lamentos, Dios estaba esperando que usted lo reenfocara, lo reorientara, y que esa persona saliera de su casa no afirmada en sus quejas y lamentos, sino adorando al Señor, glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, sabiendo lo que dice Dios al respecto. Por favor, dele gloria. El propósito de Jesucristo en su advenimiento, el propósito de Jesucristo en su primera venida a este mundo fue librarnos de la condenación. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es lo que se estaba perdiendo, y no es lo que se iba a perder. Oiga, ya usted y yo estábamos perdidos. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La acción de búsqueda fue bajar del cielo, llegar a la tierra. La acción salvadora fue derramar su sangre en la cruz del Calvario, dar su vida por nosotros. Aleluya. ¿Qué es eso de perdido? ¿Cómo lo que se había
perdido. Lucas 10, verso 28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No está hablando del diablo. Fíjese que el diablo no puede echar su alma al infierno. Él no tiene la capacidad. Si él tuviese la capacidad de hacer eso, ya hubiese echado toda alma al infierno. Pero él no puede hacer eso. Hay solo una persona que tiene la llave para abrir el infierno y para cerrarlo. Hay solo una persona. Y es Dios. Y fuera de Dios no hay otro. Entonces lo que dice allí es: no tema a los hombres, no tema al diablo, no tema a los demonios. Hay uno ante el cual tenemos que temblar. Hay uno ante el cual debemos temer. Se llama Jesucristo. Solo Él tiene autoridad, aleluya, para librarnos de eso o para echarnos allí. Él sí puede destruir. Ahora, ese término, la idea de destrucción en ese versículo no es abolición de la existencia. No es que se acabó, que dejó de existir. La idea allí es que perdió la posibilidad de ser librado de esa condenación eterna, que fue lanzado a un depósito del cual no podrá salir. Esto se puso serio. ¿Ve? Porque una cosa es estar jugando con una pistolita y me lastimé el dedo, y otra cosa es estar jugando con una pistola y darle el tiro en la cabeza a alguien. ¿Ve? Una cosa es estar jugando con un dron y que se estrella y le dañe el parabrisas al carro de papá. Eso es un problema, serio problema. Pero otra cosa es que esté jugando con el tren y se descarrile y se choquen dos trenes y muera un poco de gente. Sí. Una cosa es apretar allí. Mi nieto a un día le pareció que el botón de la alarma de fuego aquí era interesante y curioso. La agarró y la aló. Se disparó la alarma. Que viene la policía, que vienen los bomberos y que el nieto está, que quiere hospitalizarse. Busquen al psiquiatra, que abuelo me mata. Alguien que me dé tratamiento. Esto se puso malo. Y se puso malo. Se puso muy malo. Pero otra cosa es que ale la alarma, ¿sí? Que le declare la guerra a Rusia, que lance un misil, que ocurra una cosa desastrosa y que mueran miles de personas por mi imprudencia. ¿No es cierto? Y que algunos pasen a la eternidad sin Cristo. Que yo decida que voy a hablar de lo bonito que es el cielo, pero que no voy a hablar de arrepentimiento. Y que en lugar de despedir duelos enviando a la gente al cielo, los pastoreo 20 años y los despido rumbo al infierno. Vivieron bien. No se convirtieron, pero fueron gente buena. Yo pastoreé gente muy decente, aunque se perdieron por la eternidad. Eso nos sirve. Nuestra vida es útil en este mundo si sirve para que gente venga a los pies de Cristo, para que gente experimente y reciba nueva vida en Cristo. De regreso con ustedes en tiempo de oración, tiempo de clamar al Señor. Yo creo que a usted, como a mí, Dios nos ha hablado a través de este sermón, a través de estos versículos. Me parece que todos tendríamos que confesar, en efecto, el Señor nos está hablando. Si usted todavía no ha conocido a Jesús, si no ha vivido la experiencia de la salvación, llame y pida la oración, pida la orientación. Dígale a la persona que está atendiendo los teléfonos: yo quiero ser salvo, yo quiero servirle al Señor, quiero servirle a Jesucristo. El número es 305-228-9790.
9697. Lo repito, 305-228-9697. Padre Celestial, gracias por todos los que están llamando y comunicándose en este día. Gracias, Padre Eterno, por los corazones que se rinden hoy a tu servicio. Aquellos que dicen, yo necesito ese tipo de salvación. Yo necesito ese tipo de relación con Dios. Señor, oro por aquellos que están diciendo, yo quiero conocer a Jesucristo de esa manera. Yo quiero experimentarlo, yo quiero sentirlo, yo quiero vivir para Él. Dios trae perdón y restauración a los corazones y concédeles no simplemente una experiencia religiosa superficial, pero concédele la más grande, Señor, de todas las experiencias, la del nuevo nacimiento, la del encuentro contigo, la de experimentarte a ti, el único Dios verdadero, y conocerte, y a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gente, por su amor, gracias por su atención y por su fidelidad para con este programa y obviamente para con el Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Mañana estaré con ustedes en otro programa como este, Para que el Mundo Crea. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.